Si disfrutas de las historias que te mantienen en vilo hasta el final, no dejes de seguirnos para descubrir más relatos emocionantes. Le quedan unos pocos meses, pronunció el médico y cerró la carpeta con la palma de la mano. Diana Robles no comprendió de inmediato lo que había oído. Afuera, la húmeda ciudad de abril se deslizaba tras la ventana, y el hombre de la bata blanca hablaba de su muerte con tanta calma como si estuviera informando de la hora de la próxima cita. El doctor Arsenio Vargas, un oncólogo de 55 años, con una mandíbula pesada y cabello canoso, se quitó las gafas. ¿Cuánto exactamente?, preguntó Diana. De 4 a 6 meses, a veces más, si el organismo responde al tratamiento. Sin embargo, no se puede contar con ello. La mujer alta, de 46 años, con cabello oscuro hasta los hombros y ojos grises, estaba acostumbrada a escuchar informes desagradables sin hacer movimientos innecesarios. Ahora le apetecía agarrarse al borde de la mesa, pero sus manos permanecían sobre sus rodillas. ¿Está seguro? Vargas abrió la carpeta y le mostró la conclusión. La biopsia confirmaba una formación maligna. El tumor estaba en una ubicación complicada. El proceso metastásico ya había comenzado. Una operación en esta etapa no daría resultados. Las líneas se volvían borrosas. Diana distinguió su apellido, fecha de nacimiento, el sello de la clínica. Debajo había palabras que antes solo había encontrado en historias ajenas. ¿Por qué no sentí nada? Una enfermedad así se desarrolla de forma latente durante mucho tiempo. La debilidad, la pérdida de apetito, la pesadez después de comer, una persona suele atribuirlas al cansancio. Usted trabaja mucho, casi siempre. No es de extrañar que los primeros signos pasaran desapercibidos. Hacía 2 semanas, Marcos había insistido en un chequeo completo, notando su palidez, insomnio y pesadez después de comer. Diana se había negado, pero su marido la había inscrito él mismo en esta clínica. Ahora su preocupación parecía el último regalo antes del final. ¿Qué se puede hacer?, preguntó ella. El médico hizo una pausa. Hay un programa experimental en una clínica extranjera. No promete la curación, pero a veces prolonga la vida 1 o 2 años. El tratamiento es muy caro, y la decisión tendrá que tomarse rápidamente. El doctor Arsenio Vargas mencionó una suma. Con ese dinero se podrían sustituir 2 líneas de producción enteras. La fábrica no disponía de esa cantidad de fondos libres. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero no se demore. Aquí la cuenta va por semanas. Le entregó un sobre con copias de los documentos y una hoja de prescripciones. ¿Su marido está al tanto? No. El médico frunció el ceño. Necesita apoyo. Se lo diré yo misma. Diana guardó los papeles en su bolso. ¿Y si quiero una segunda opinión? Una tensión apenas perceptible cruzó el rostro del médico, pero enseguida recuperó su expresión anterior. Está en su derecho. Solo que una segunda biopsia llevará tiempo y creará una carga adicional. La conclusión fue preparada por un laboratorio muy competente. Los errores allí están prácticamente excluidos. En el pasillo, Diana se detuvo junto a la ventana. Abajo, la gente se apresuraba hacia sus coches. Nadie lo sabía. Una mujer en la 4ª planta acababa de recibir la fecha de su propia desaparición. El teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de su marido. No contestó. 1 minuto después llegó un mensaje. ¿Qué tal el chequeo? Llámame cuando termines. En el ascensor, un niño de unos 5 años lanzaba un avión de papel entre las paredes de espejo. Diana se apartó porque de repente sintió ganas de llorar. En la calle, se subió al coche y no encendió el motor durante un buen rato. Ante sus ojos apareció la fábrica, ladrillo rojo, una alta chimenea, el letrero con el apellido de su padre. Víctor Robles había empezado con un pequeño taller. Tras su muerte, la empresa pasó a su hija. En 12 años, ella había sacado la producción de las deudas y conservado 180 puestos de trabajo. Ahora, toda esa gente estaba a punto de saber que su jefa iba a morir pronto. Diana giró la llave. Primero revisaría las cuentas, prepararía a un sustituto y pondría en orden los documentos. A Marcos no le diría nada por ahora. Cualquier problema le hacía agitarse y tomar decisiones por los demás. Necesitaba al menos una noche sin la compasión ajena. Llegó a la fábrica después del mediodía. En la entrada, el guardia de seguridad le informó. Señora Robles, en la nave 3 se ha parado la transmisión. Dígale a Sergio que pasaré en 10 minutos. Cruzó el patio, saludando a los trabajadores.
De las puertas abiertas salía un olor a arcilla húmeda. Dentro de unos meses, los camiones seguirían viniendo a por la producción, los maestros discutirían sobre los defectos. Solo que ella ya no estaría aquí. En su despacho, la secretaria, Marta, le sirvió un café y dejó una carpeta sobre la mesa. El señor Herrera llamó, pidió que le recordara la cena en casa de los Morales. Cancélala. ¿Digo que se encuentra mal? Diana se quitó el abrigo. Di que ha habido una avería en la línea. Marta, una mujer robusta de 50 años con cabello castaño y ojos marrones, se detuvo en la puerta. ¿De verdad no se encuentra bien? Simplemente no he dormido bien. Entonces, al menos coma algo más tarde. Hasta la noche, Diana se ocupó de la reparación de la transmisión y coordinó el suministro de esmalte. Solo una vez, al firmar una orden de pago, notó la fecha y se sorprendió a sí misma calculando si llegaría a fin de año. A las 5, Sergio, un hombre de hombros anchos, rostro curtido y cabello claro y escaso, visitó su despacho. Ya está en marcha. El rodamiento se destrozó. Mañana tendremos que parar la línea durante 2 horas. Revisaremos todo el conjunto. Coordínalo con el departamento de ventas. Los pedidos urgentes, pásalos al segundo horno. Él asintió. Luego la miró más de cerca. Váyase a casa. Hoy lo controlaremos todo. Normalmente, Diana se habría quedado hasta el final del turno. Pero ahora el cuello de la blusa le impedía respirar. De acuerdo. Llámame si surge algún problema. Cogió su bolso. En el coche, el sobre con el diagnóstico yacía entre su agenda y su cartera, como un documento de negocios cualquiera. Marcos debía volver después de las 7. Diana planeaba ducharse, esconder los papeles e inventar cómo pasar la noche. Sin embargo, el coche de su marido ya estaba aparcado en la entrada. El apartamento estaba en silencio. Se quitó los zapatos, colgó el abrigo y estaba a punto de llamar a Marcos cuando oyó su voz desde el despacho. Ya te digo, se lo ha creído. Hablaba en voz baja, pero había dejado la puerta entreabierta. Diana se quedó inmóvil en el recibidor. No, Lorena, hoy no podemos presionar. Deja que lo asimile. Mañana ella misma me contará sobre el diagnóstico, y entonces haré el papel de marido preocupado. El pecho se le oprimió. Lentamente dejó el bolso en el suelo. Marcos se rió. Esa tonta se ha creído su diagnóstico, así que todo va según el plan. Vargas lo hizo de forma muy convincente. Hay tantos sellos que hasta le dará las gracias al médico. Diana apoyó la palma de la mano en la pared. El papel pintado bajo sus dedos estaba frío. Luego sacó el teléfono y activó la grabadora de voz. Lo principal es que no se le ocurra ir a otra clínica, continuó su marido. Le explicaré que no hay tiempo. Le diré, elige entre la fábrica y tu vida. Elegirá la vida. Del teléfono se oyó una voz de mujer. No se pudieron distinguir las palabras. El comprador está listo, respondió Marcos. Tu empresa se quedará con el terreno por el precio justo. Luego revenderemos la parcela a una promotora, y el dinero de su falso tratamiento irá a nuestra cuenta. En un mes se quedará sin empresa y sin acceso a los fondos. Diana cerró los ojos. Detrás de la puerta, el hombre con el que había vivido 15 años discutía casi alegremente su ruina. Después del acuerdo, nos llevaremos los documentos, añadió él. Si empieza a sospechar algo, será demasiado tarde. Vargas le recetará unos fármacos. La dejarán somnolienta y dejará de hacer preguntas. Lorena dijo algo de nuevo. Cariño, ten un poco de paciencia. Pronto todo será nuestro. No me llames por la noche. Podría verlo. Mañana nos vemos en tu casa. Sí, yo también te quiero. La conversación terminó. Diana recogió el bolso en silencio, salió al rellano, cerró la puerta con cuidado y bajó un piso. Solo entonces se permitió respirar. Su primer pensamiento fue volver, abrir de golpe la puerta del despacho y exigir una explicación. Pero Marcos seguramente lo negaría todo. Diría que la conversación era una broma y luego avisaría a sus cómplices. Los documentos desaparecerían. La empresa fantasma cambiaría de propietario. El médico alteraría los registros. Bajó rápidamente al coche y reprodujo la grabación. Las frases se oían bajas, pero las palabras sobre la fábrica, el médico y la empresa fantasma se distinguían. Luego sacó el sobremédico y miró la conclusión. Su apellido, la firma de Vargas, el terrible diagnóstico. Todo era parte de una farsa.
Las lágrimas aparecieron de repente, dejó que corrieran hasta que el temblor cesó. Luego sacó unos pañuelos, se retocó el rímel y se miró en el espejo retrovisor. No era ella quien iba a morir. Marcos iba a enterrar su propia libertad y su esperanza de dinero fácil. Diana arrancó el motor. Rodeó la manzana y se detuvo junto a una tienda de comestibles. Compró pan, queso, una caja de los bombones favoritos de su marido y esperó otros 20 minutos. Entró en casa haciendo ruido, echó el cerrojo, golpeó una mesita con la bolsa y llamó desde el recibidor. «Marcos, ¿ya estás en casa?» Él apareció casi al instante. Un hombre alto, de 49 años, con cabello castaño oscuro encanecido en las sienes, parecía preocupado. En su muñeca brillaba el reloj que ella le había regalado. «¿Por qué tan pronto?» «Hubo una avería en la línea. Lo solucionamos antes de lo esperado». El marido la besó en la mejilla. «¿Has estado llorando? ¿El viento? ¿Cómo fue tu reunión? Luego te cuento». ¿Qué resultados dio el chequeo? Diana fue a la cocina y empezó a sacar los productos, ganando unos segundos. «Marcos, siéntate». Él se sentó lentamente en la silla. «¿Qué ha pasado?» Ella puso el sobre delante de él. «Tengo cáncer». En el rostro de su marido apareció la conmoción, la incredulidad, el dolor, un intento desesperado por controlarse. Actuaba de forma convincente. «No», susurró Marcos. «Se han equivocado». La biopsia lo confirmó. Él se levantó de un salto, la abrazó contra su pecho y hundió la cara en su pelo. «Haremos más pruebas, encontraremos a los mejores médicos. No te dejaré, ¿me oyes?» Diana permaneció inmóvil, sintiendo el olor de su colonia. Vargas dijo que hay poco tiempo. «¿Qué propone?» «Un tratamiento experimental en el extranjero», le dijo la suma. Marcos se apartó y la cogió por los hombros. «Encontraremos el dinero». «¿Dónde?» «Venderemos todo lo que haga falta. Los apartamentos y los ahorros no serán suficientes». El marido desvió la mirada, como si la idea acabara de ocurrírsele. «Está la fábrica». Diana guardó silencio. «Entiendo que está ligada al recuerdo de tu padre», continuó él. «Pero la empresa no puede estar por encima de la vida. El terreno es caro. Si actuamos rápido, encontraremos un comprador y la gente recibirá una compensación. No tienes que morir para conservar los puestos de trabajo». Ella se sentó frente a él. «Aún no estoy lista para decidir». Marcos cubrió la mano de ella con la suya. «Claro, hoy olvidémonos de los papeles. Mañana llamaré yo mismo a Vargas, aclararé todo sobre la clínica. No debes preocuparte». Diana miró sus dedos. Hacía poco, con ellos había sostenido el teléfono y prometido a su amante la propiedad ajena. «Quiero acostarme», dijo ella. «Te traeré un té». En el dormitorio, Diana cerró la puerta y sacó el smartphone del bolso. La grabación se había guardado. Envió el archivo a su correo del trabajo y luego subió una copia a un almacenamiento seguro. Después, abrió la lista de contactos y encontró el número de Teresa Jiménez. La abogada se encargaba de las grandes transacciones de la fábrica. Diana escribió: «Mañana a las 7 de la mañana nos vemos en mi despacho en la fábrica. No se lo diga a nadie. Se trata de un intento de apoderarse de la fábrica y un diagnóstico médico falso». La respuesta llegó en un minuto. «Allí estaré». Se oyeron pasos detrás de la puerta. Diana escondió el teléfono bajo la almohada y se acostó. Marcos entró con una taza. «Bebe, te sentirás mejor». Ella aceptó el té, pero no dio ni un sorbo. El marido se sentó a su lado y le acarició el pelo. «Lo superaremos». «¿De verdad? ¿Lo juro?» Diana le miró a la cara y por primera vez notó cómo evitaba su mirada con esmero. «Entonces mañana empezaremos a preparar los documentos», dijo en voz baja. «Venderé la fábrica». Marcos contuvo la respiración por un instante, luego volvió a abrazar a su esposa. «Has tomado la decisión correcta». Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Al otro lado de la pared, un reloj hacía tic-tac. En la cocina, la cena se enfriaba. En el bolso, un diagnóstico inventado. Un minuto después, el marido salió para llevar la taza a la cocina. Diana sonrió de una manera que su marido no pudo ver y susurró apenas audible: «Mi lección la recordaréis toda la vida». A las 7:00 de la mañana, Teresa Jiménez entró en el despacho de Diana sin llamar y cerró la puerta.
Jiménez tenía 48 años. Era baja, delgada, con el pelo corto y rubio. Rara vez levantaba la voz. «Muéstreme», dijo la abogada. Diana reprodujo la grabación y puso el smartphone entre ambas. Marcos hablaba en voz baja. Sin embargo, el apellido del médico, las menciones a Lorena, el esquema de venta y las palabras sobre el tratamiento ficticio se oían con suficiente claridad. Teresa escuchó el archivo 2 veces, luego abrió el sobre médico. ¿Tiene los originales? Todo lo que me dio Vargas. ¿Ha abierto el portal del paciente en línea? No. Al registrarme, Marcos puso su correo, explicando que así le sería más fácil seguir las prescripciones. Jiménez levantó la vista. Eso significa que su cónyuge tuvo acceso a los resultados por adelantado. No cambie nada por ahora. Deje que crea que controla cada mensaje de la clínica. Una sola grabación no es suficiente. La conversación confirma la intención, pero la defensa podría alegar que es un montaje o una disputa familiar. Necesitaremos un examen médico independiente, documentos médicos y una conexión entre los implicados. Si estoy sana, ¿cómo fabricaron la conclusión? Podrían haber cambiado la muestra, usado resultados ajenos o introducido datos falsos en el historial. No vamos a especular. Teresa sacó un bloc de notas. La fábrica le pertenece solo a usted. Mi padre me transfirió la empresa antes de mi matrimonio. El terreno también está a mi nombre. Marcos tiene un poder. Gestiona los pagos corrientes como director financiero. No puede vender la propiedad sin mi firma. Deje que se apresure, que traiga al comprador y revele su plan. No firme nada sin mí. Diana se acercó a la ventana. Ayer prometí vender la fábrica. Una promesa no transfiere la propiedad. Querrá que deje de trabajar, finja debilidad, pero no permita que la aísle. Y sobre los medicamentos que traiga su marido, o Vargas, guarde los envases. Marcos llegará a las 10, dijo Diana. Para entonces ya me habré ido. Jiménez le entregó una hoja con la dirección del Hospital Universitario Regional. La esperan para una consulta urgente. Nadie ha prometido un resultado concreto. El médico lo estudiará todo por sí mismo. 20 minutos después, Diana salió de la empresa. Le dijo a Marta que iba a hacerse unos análisis adicionales y que volvería después de comer. En el hospital regional, le pidieron a Diana su DNI, tarjeta sanitaria y los papeles médicos. La empleada comprobó los datos y luego frunció el ceño. ¿Tiene el CD con las imágenes? No me lo dieron. Solicite una copia. El paciente tiene derecho a recibir los resultados de sus pruebas. La jefa de servicio, la doctora Clara Fuentes, una mujer de 60 años, llevaba unas gafas de montura fina. Leyó la conclusión atentamente. ¿Qué le preocupa? Pesadez después de comer, insomnio, a veces debilidad. ¿Ha cambiado de peso? Casi nada. La piel se ha puesto amarilla, el dolor se irradia a la espalda. ¿Ha tenido fiebre? Nada de eso. La doctora Fuentes examinó a la paciente y luego volvió a coger los papeles. Según la descripción, se trata de una fase avanzada. Con tal diseminación, suelen aparecer signos evidentes, aunque hay excepciones. ¿Dónde le hicieron la biopsia? En una clínica privada. Me hicieron una gastroscopia bajo sedación. Vargas dijo que entonces tomaron el tejido. ¿Por qué falta el informe del procedimiento? Diana revisó las hojas. Pensé que estaba entre los documentos. Aquí solo está el informe histológico. No hay descripción del método de obtención del material, ni el nombre del especialista, ni el número del contenedor. El médico me aseguró que una segunda biopsia me quitaría las últimas semanas. La doctora Fuentes se quitó las gafas. Por ahora no veo motivos para hablar de últimas semanas. Primero, comprobaremos los hechos. Le dio una orden para análisis, una ecografía y una tomografía computerizada con contraste. Hay que solicitar los bloques originales para su revisión. Presente la solicitud por duplicado. En su copia, exija un número de registro de entrada. Pueden negarse. No hay base legal para ello. La organización médica está obligada a proporcionar al paciente copias de su historial y los materiales para una consulta. Antes del mediodía, Diana se hizo un análisis de sangre y una ecografía. ¿Han encontrado algo?, preguntó. El resultado se lo comunicará su médico tratante una vez formalizado el informe. Marcos llamó a las 11. ¿Dónde estás? En el hospital. Vargas me dijo que me hiciera unos análisis adicionales. ¿Por qué no me avisaste? Habría ido contigo. Tenías una llamada con los proveedores por la mañana. Por ti cancelaría cualquier reunión. Vargas ya ha llamado.
Está dispuesto a recibirnos esta noche para hablarnos del programa en el extranjero. ¿De acuerdo? Luego iremos a casa. ¿Necesitas descansar? Volveré a la fábrica. Hubo una pausa en la línea. ¿Para qué? Ayer aceptaste vender la empresa. Precisamente por eso hay que preparar los documentos. No le digas a los empleados nada sobre el diagnóstico. Se desatará el pánico. Por ahora, nadie sabrá nada. Marcos suavizó la voz. Cariño, ahora yo me encargaré de todo. Gracias. Después de la llamada, Diana escribió a Teresa para informarle de que las pruebas continuaban. La respuesta llegó rápidamente. Esta noche no firme nada. La tomografía se realizó a las 2 de la tarde. El contraste se extendió por su cuerpo como un calor. El aparato zumbó, la camilla se movió lentamente hacia el interior del anillo. La mujer permaneció inmóvil, contando sus respiraciones. 40 minutos después, la doctora Fuentes la invitó a su despacho. En el monitor se veían las imágenes. No vemos la formación maligna indicada en la conclusión, dijo la doctora. El páncreas no muestra un tumor voluminoso. El hígado, los ganglios linfáticos y otros órganos tampoco muestran los cambios declarados. Diana miraba la pantalla, temiendo entender mal las palabras. ¿Entonces estoy sana? Según los datos de hoy, el diagnóstico mortal no se confirma. Tiene gastritis y signos de agotamiento. La conclusión final la daremos después de los resultados del laboratorio y la revisión de la histología, pero en los papeles se indican metástasis, por lo que hay que averiguar el origen de este documento. La doctora Fuentes le acercó un informe impreso. Obtenga una copia compulsada. En la clínica privada, presente una solicitud para que le entreguen su historial, las imágenes y el registro de la biopsia correspondientes a su examen. En el pasillo, Diana llamó a su abogada. No hay tumor. ¿Está confirmado por un documento? Preguntó Teresa. Sí, pero se necesita la revisión de la histología. No se lo diga a su marido. Llego en media hora. Se encontraron en una cafetería frente al hospital. Jiménez leyó el informe, lo guardó en una funda y abrió su portátil. Ahora tenemos una contradicción seria entre dos documentos médicos, pero el método del fraude aún no está establecido. Yo misma presentaré la solicitud a Vargas. Vaya sin armar un escándalo. Diga que para la clínica extranjera necesitará los materiales originales. Esa razón coincide con el plan de Marcos. Teresa redactó el texto. Diana lo copió a mano. ¿Ya se puede mostrar la grabación a la policía?, preguntó ella. Primero debemos fijar el origen de los análisis. De lo contrario, los cómplices lo explicarán todo como un error técnico. Después de la solicitud, podrían intentar sustituir los materiales. Cualquier obstáculo también se convertirá en una prueba. Hoy Marcos me lleva a ver a Vargas. Pregúntele quién tomó las muestras para el estudio, dónde se realizó y por qué falta el informe. Grabe la conversación, si es seguro. A las 4:30, Diana regresó a la fábrica. Su marido la esperaba en su despacho. Sobre la mesa había 3 carpetas con la tasación del terreno, un listado del equipo y un cálculo preliminar de la venta. «Has empezado rápido», observó ella. Marcos se levantó para recibirla. «No tenemos tiempo. He contactado con una especialista inmobiliaria. Se llama Lorena Montes. Está dispuesta a venir mañana. ¿De dónde la conoces?» «Trabajamos en el mismo almacén hace unos años», respondió sin dudar. «Ya ha encontrado un comprador. Un inversor lleva tiempo interesado en la parcela, pero solo está dispuesto a actuar si la operación es rápida. Ni siquiera ha visto la producción. Le interesa el terreno». Marcos abrió la primera carpeta. La suma era 3 veces inferior a la tasación de mercado que Diana había encargado el otoño pasado. «¿Por qué tan poco? La urgencia reduce el precio. Pero así podrás pagar el tratamiento». Le tocó el codo. «No pienses en ladrillos y máquinas. Quiero salvarte». Diana cerró los párpados, fingiendo cansancio. «Que venga Lorena». Sabía que tomarías una decisión sensata. Antes de la venta, Teresa revisará el contrato. En el rostro de su marido apareció la irritación. Jiménez nos hará perder el tiempo. Los abogados viven de las dudas. Ella ha defendido mis intereses durante muchos años. Ahora los defiendo yo. Diana se volvió hacia él. «Entonces no tienes nada que temer de su revisión». Marcos sonrió, pero apartó la mano. «Claro, es que cada retraso es peligroso». Por la noche, fueron a la clínica privada. Vargas los recibió junto al ascensor.
Señora Robles, ¿cómo se encuentra? La debilidad ha aumentado. Es de esperar. Pasen. En el despacho, Marcos se sentó a su lado. Su rodilla tocaba la pierna de su esposa, como un recordatorio de su control. Diana dejó la solicitud sobre la mesa. La clínica extranjera solicitará los materiales originales, las imágenes, los portaobjetos, los bloques y el informe de la biopsia. Quiero tenerlo todo mañana. Vargas se quedó inmóvil por un momento. ¿Qué clínica? Aún no me ha dicho el nombre. Le pedí a un conocido que tradujera los requisitos de varios centros. El médico leyó el texto rápidamente. La preparación llevará tiempo. Usted dijo que la cuenta va por semanas. Marcos intervino. Doctor Vargas, haga todo lo posible. Diana está de acuerdo en vender la fábrica, así que la cuestión del pago está casi resuelta. Vargas lo miró. De acuerdo. Registre la solicitud en recepción. Parte de los documentos los recibirá mañana. Los materiales del laboratorio se entregarán por separado. ¿Dónde se analizó el tejido?, preguntó Diana. En nuestro socio, Medanálisis. ¿Por qué falta el informe de la toma de muestra? La secretaria no incluyó la hoja. Un descuido habitual. ¿Quién realizó el procedimiento? Vargas pasó la mano por la mesa. El doctor Herrero. Ahora está de vacaciones. ¿No lo vi? Estaba bajo sedación y puede que no lo recuerde. Marcos apretó la mano de su esposa. No te atormentes con detalles. Tengo que confiar mi vida a estas personas. El oncólogo abrió un cajón y sacó una caja de pastillas. Tome una por la mañana y otra por la noche. El fármaco reducirá la ansiedad, le devolverá el sueño y le ayudará a sobrellevar la debilidad. Diana leyó el nombre. Tiene efectos secundarios. Son posibles la somnolencia y la lentitud de reacción. Es mejor no conducir. Vargas hizo una anotación en el historial, arrancó la hoja y se la entregó a Marcos, aunque la paciente estaba más cerca. En la planta baja, Diana registró la solicitud. La recepcionista puso un sello, la fecha y la firma en la segunda copia. Cuando la pareja salió a la calle, el marido le quitó las llaves del coche. ¿Oíste al médico? Conduzco yo. Por el camino, Marcos habló del vuelo. Diana respondía con monosílabos. Las pastillas estaban en su bolso, junto a la confirmación de que no había ningún tumor mortal. En casa, el marido le trajo agua él mismo. Tómate la medicina ahora. Primero voy a comer. No quiero con el estómago vacío. Vargas no dijo nada de eso. Lo miraré en el prospecto. Marcos se quedó un momento junto a la mesa, luego fue al baño. Diana fotografió el envase y le envió la imagen a Jiménez. Luego escondió una pastilla en una bolsita de papel y dejó las demás en su sitio. Por la noche, oyó cómo su marido se levantaba de la cama. Una franja de luz se proyectó en el suelo desde el pasillo. Un minuto después, la puerta del despacho se cerró silenciosamente. Diana cogió el smartphone, se acercó descalza y se detuvo detrás de la pared. Marcos hablaba en susurros. Ha pedido los portaobjetos y los bloques. Sí, han registrado la solicitud. Avisa al laboratorio para que no entreguen nada sin tu permiso. Escuchó la respuesta. Entonces buscad un reemplazo. Me da igual de quién sean los materiales. Lo importante es que el apellido y el número coincidan. Diana activó la grabadora. ¿La paciente real no sabe nada?, preguntó Marcos tras una pausa. Perfecto. Que siga pensando que tiene un quiste normal. A Diana se le helaron las manos. Detrás del diagnóstico inventado había otra mujer. Vivía sin sospechar que le habían robado su enfermedad mortal junto con sus análisis. Por la mañana, Diana se despertó con una caricia en la mejilla. Marcos estaba sentado a su lado, mirándola con una preocupación en la que ya era imposible creer. ¿Cómo te sientes? Como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿La pastilla ayudó? Retrasó la respuesta unos segundos. Supongo. Casi no recuerdo nada después de la cena. En los ojos de su marido brilló la satisfacción. Eso significa que el fármaco funciona. Hoy tomarás otra. Diana se incorporó lentamente, fingiendo debilidad. Durante la noche había guardado la segunda grabación y enviado una copia a Teresa. Tengo que ir a la fábrica. Lorena vendrá a las 10. Yo mismo llevaré la reunión. El comprador querrá escuchar el consentimiento de la propietaria. Marcos le alcanzó una bata. Entonces estarás un rato y luego te llevaré a casa. Mientras el marido preparaba el café, Diana se encerró en el baño y le escribió a Jiménez. La abogada respondió de inmediato. Grabación recibida.
Después de las palabras sobre la paciente real, no podemos esperar. Hoy presentaremos una denuncia por suplantación de materiales médicos y posible estafa. Todavía no han vendido nada. La conspiración ya es evidente, y la mujer desconocida está en peligro. Entregaremos copias de los documentos y las grabaciones. No están obligados a informarnos de la investigación. Si Marcos se da cuenta, sigue interpretando tu papel. Diana oyó pasos en el pasillo. Tengo que irme. A las 11:00, en la notaría al lado de la fábrica. Firmará la denuncia allí. Los originales se quedarán con usted por ahora. En la cocina, Marcos puso una taza y la caja de medicamentos delante de su esposa. Tómala después de comer. Diana se puso la pastilla en la lengua y la tragó con agua. Cuando el marido se dio la vuelta hacia la cafetera, escupió discretamente el fármaco en una servilleta. Media hora después, la pareja llegó a la empresa. Diana salió del coche más despacio de lo habitual, permitiendo que Marcos la sostuviera del codo. En la entrada, Marcos pidió al guardia que no dejara pasar a nadie sin su autorización. En el despacho, Marta preguntó preocupada: ¿Llamo a un médico? No hace falta. Avísame cuando llegue la señora Montes. La secretaria se fue. Marcos cerró las persianas. Es mejor que no te vean los empleados. Empezarán los rumores. Diana se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. El marido abrió el portátil. En la tabla del futuro acuerdo figuraba una comisión para el intermediario. La suma superaba el salario anual de un jefe de nave. ¿Quién la recibirá? Marcos minimizó la ventana. La empresa de Lorena. Los servicios urgentes son caros. Por eso quiero entender a dónde irá el dinero. La puerta se abrió tras un breve golpe. Marta anunció: La señora Montes ha llegado. En el despacho entró una mujer rubia de 38 años, con un traje de pantalón claro. El pintalabios brillante y el paso seguro delataban su costumbre de poner precio a las cosas ajenas. Señora Robles, lamento mucho que nos conozcamos en estas circunstancias, dijo la invitada. Diana reconoció al instante la voz de la conversación telefónica de su marido. Siéntese, dijo la dueña de la fábrica. Lorena dejó una carpeta sobre la mesa. El señor Herrera solo me contó lo necesario. Mantendré la confidencialidad. ¿Le habló de mi diagnóstico sin mi permiso? La visitante se quedó desconcertada. De lo contrario, la urgencia del acuerdo parecería extraña. Confío en Lorena, intervino Marcos. Entonces que explique la propuesta. Montes desplegó el plano de la parcela. Al inversor le interesa el terreno. Lo más probable es que cierre la producción. El equipo se puede vender por separado, pero un comprador rápido ofrecerá un precio bajo. ¿Quién es ese inversor? La sociedad Granito Developments. He traído los documentos. Aquí está el extracto y la ficha de la empresa. La firma existía desde hacía menos de 5 meses. Tenía un capital mínimo y una dirección fiscal masiva. ¿Cómo una empresa sin activos va a pagar la fábrica? Detrás de ella hay gente seria. La financiación llegará después del contrato preliminar. Nómbrelos. Por ahora no se revelan. Entonces tengo que creer en su promesa. Lo comprobaremos todo, intervino Marcos. Diana echó la cabeza hacia atrás, como si se sintiera mal. Perdonen, me cuesta concentrarme. Montes se ablandó al instante. Para empezar, basta con una carta de intenciones. Entonces Teresa revisará el texto. Lorena lanzó una rápida mirada a Marcos. Claro, solo que el inversor pidió una respuesta antes de la noche. ¿Por qué tanta prisa? Tiene otra parcela en mente. Diana cerró la carpeta. Que el inversor confirme la disponibilidad de los fondos y revele a los propietarios finales. Hasta entonces, no firmaré nada. Marcos acompañó a Lorena. En el pasillo, hablaron en voz baja. Diana se acercó a la puerta y encendió la grabadora. Está demasiado lúcida, susurró Montes. Las pastillas aún no han hecho todo su efecto. Jiménez lo estropeará todo. La apartaré del acuerdo. Esta noche presionaré más. Los pasos se alejaron. Unos minutos después Marcos volvió solo. Has hecho quedar a Lorena como una estafadora. Hice preguntas normales. No tenemos un mes para comprobaciones. Entonces encuentra un comprador que pueda confirmar el dinero en un día. El marido apretó la mandíbula. Ayer me confiaste tu salvación. Y sigo confiando. Marcos cambió de tono al instante. Perdona, tengo miedo de perderte. Abrazó a su esposa. Ahora, en cada gesto se sentía el cálculo. A las 11:00, Diana dijo que quería descansar en la sala de reposo. Marcos se fue al departamento financiero.
Ella bajó por la escalera de servicio y entró en la notaría del edificio de al lado. Jiménez la esperaba junto a la ventana. Diana leyó la denuncia, firmó cada página y le entregó un pendrive con las grabaciones. Adjuntaremos copias compulsadas, explicó Teresa. También acudiremos a la inspección médica. Allí revisarán el historial y la custodia de los materiales. ¿Y la pastilla? He entregado el envase a un laboratorio independiente. Pronto sabremos la composición. Guarde el blister y la receta. Jiménez abrió un extracto del registro mercantil. Ahora, sobre el comprador, la única socia de Granito Developments es Aleftina Montes, la tía de Lorena, de 69 años. Como administrador figura una persona que dirige otras 7 empresas a la vez, lo que significa que la empresa es una tapadera. Hay indicios. La evaluación final la darán los órganos competentes. Nos importa otra cosa. Hace 2 meses, la fábrica transfirió a la empresa de Lorena un anticipo por servicios de consultoría. Diana levantó la cabeza. Yo no aprobé nada. El pago lo realizó Marcos dentro de su límite bancario. El concepto está formulado de manera vaga. Análisis del atractivo inversor del territorio. ¿Pagó con mi dinero la preparación del robo? Parece que sí. He solicitado el contrato a contabilidad. Diana miró la firma de su marido. Llevaba mucho tiempo preparándolo todo. Al volver a la fábrica, Diana encontró a Marcos junto a la ventana. ¿Dónde estabas? En la sala de descanso hacía bochorno. Di un paseo por el patio. Marta no te ha visto. ¿Tiene que vigilar cada uno de mis pasos? Estaba preocupado. Diana se tocó la sien. Estoy peor. Llévame a casa. Claro. Antes de irse, le pidió a Marta que le entregara a Teresa todos los contratos con la empresa de Montes. La secretaria no preguntó nada, solo asintió. En casa, Marcos acostó a su esposa en el dormitorio y corrió las cortinas. Duerme. Por la noche vendrá Vargas. Traerá el contrato con el centro extranjero, el presupuesto del tratamiento y los datos bancarios. Todo estará listo. El marido se inclinó. La besó en la frente y salió. Unos minutos después, la puerta de entrada se cerró de golpe. Diana se levantó, comprobó la ventana y llamó a la clínica privada. La recepcionista le informó que las copias del historial estaban listas, pero que los portaobjetos y los bloques estaban retenidos en el laboratorio. Deme una respuesta por escrito con el motivo del retraso, exigió Diana. Esos justificantes los emite el jefe de servicio. Póngame con él. Después de una espera, respondió Vargas. ¿Por qué está montando este escándalo? Los médicos extranjeros no empezarán el tratamiento sin una revisión. Los materiales llegarán mañana. Marcos dijo que querían un pago adicional por la urgencia. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Yo no he dicho nada parecido. Qué raro. Mi marido me aseguró que sin una gratificación aparte no acelerarían la entrega. Señora Robles, no discuta conmigo las fantasías de otros. Entonces prepárelo todo gratis, como es su obligación. Guardó la conversación. Vargas volvió a llamar, pero Diana no contestó. Luego llamó a Lorena. Necesito aclarar una cosa. Marcos quiere poner el acuerdo preliminar a su nombre. ¿De dónde saca eso? Dijo que después del tratamiento me sería difícil gestionar el patrimonio, que quizás tendría que darle un poder notarial con amplias facultades. Lorena habló con más cautela. Para el acuerdo basta con su firma personal. Entonces, ¿por qué mi marido me pidió el DNI y el libro de familia? No lo sé. También dijo que después de la venta, él mismo distribuiría el dinero entre el tratamiento y otros gastos. Lorena guardó silencio. Lo hablaré con él. Pero no le diga que he llamado. Marcos se pone nervioso cuando hago preguntas. Por supuesto. Diana dejó el teléfono sobre la mesa. Ahora el médico sospechaba que su marido intentaba dejarle sin el pago prometido, y Lorena dudaba de si recibiría su parte. A las 4, llamó la doctora Fuentes. Señora Robles, venga al hospital. Nos han pasado información sobre el número de su estudio. No puedo darle detalles por teléfono. Está relacionado con otra paciente. Venga. En el hospital, llevaron a Diana al despacho de la jefa de servicio. Sobre la mesa estaban las conclusiones de Vargas y la respuesta del laboratorio. El número del estudio histológico existe, dijo la doctora Fuentes. Sin embargo, no está registrado a su nombre. El laboratorio ha iniciado una investigación interna y ha notificado a la organización médica que envió el material. ¿Quién es la paciente real?
No estoy autorizada a revelar datos ajenos. Detrás de la puerta se oyó una voz de mujer. Explíquenme de una vez por qué me han llamado. Hace 2 meses me dijeron que todo era benigno. La doctora Fuentes salió al pasillo. Unos minutos después, alguien empezó a llorar. Un cuarto de hora más tarde, la puerta se abrió. Entró una mujer de unos 40 años con un modesto abrigo gris. El pelo oscuro recogido con una goma, bajo los ojos, ojeras azuladas de enfermedad. A su lado, un adolescente delgado con una mochila. ¿Es usted la que recibió mis análisis?, preguntó la desconocida. La doctora Fuentes la detuvo. Beatriz, no he confirmado esa formulación. La mujer no apartaba la vista de Diana. El médico dijo que mi muestra acabó en los documentos de otra persona, así que es ella. Diana se levantó. Me llamo Diana Robles. Me dieron un diagnóstico mortal que no tengo. Beatriz se llevó la mano a la boca, y a mí me dijeron que tenía un quiste. Me lo creí y me fui a casa. El adolescente palideció. Mamá, ¿qué pasa? La doctora Fuentes le pidió que esperara con la enfermera, pero el chico se aferró a la manga de su madre. Me quedo. Beatriz abrazó a su hijo por los hombros. Mi Miguel, no tenemos a nadie más. Diana sintió como su ofensa personal daba paso a otro sentimiento. Mientras Marcos calculaba su comisión, esta mujer perdía un tiempo precioso. ¿Ya le han programado las pruebas?, preguntó. Ahora me sacarán sangre y me harán una tomografía. No entiendo cómo ha podido pasar algo así, respondió la doctora Fuentes con calma. Primero determinaremos su estado de salud. Las causas del intercambio se investigarán por separado. Beatriz se volvió hacia Diana. ¿Quién la envió a ese médico? Mi marido. Él lo sabía. Diana no tuvo tiempo de responder. El teléfono en su bolso vibró. En la pantalla apareció un mensaje de Marcos. Vargas está furioso. Lorena exige una reunión. ¿Qué les has dicho exactamente? A continuación, un segundo mensaje. Ya estoy llegando. Te he encontrado por la geolocalización. Diana le mostró la pantalla a Teresa, que acababa de entrar en el despacho. La abogada leyó el mensaje y dijo en voz baja. Ha entendido que está perdiendo el control. En el pasillo se abrió la puerta del ascensor. Unos segundos después se oyó la voz de Marcos. Busco a Diana Robles. Soy su marido. Beatriz se estremeció y Miguel se apretó contra ella. Diana apagó el teléfono y miró a Teresa. Es hora de ver lo convincente que es fingiendo amor delante de testigos. Marcos apareció en la puerta del despacho de forma impetuosa, como si temiera llegar tarde a una confesión ajena. Diana, ¿por qué estás aquí? Se detuvo al ver a Beatriz con su hijo, a la doctora Fuentes y a Teresa. Me encontré peor, respondió Diana. Vine a hacerme unas pruebas adicionales. El marido le cogió la mano. Te pedí que me avisaras a dónde ibas. He tenido que buscarte por la geolocalización. No contestabas. Tu teléfono estaba fuera de cobertura. ¿Para qué está aquí Jiménez? Teresa respondió antes de que Diana pudiera abrir la boca. Acompaño a mi clienta a petición suya. Marcos desvió la mirada hacia Beatriz. ¿Y ella quién es? Una paciente del centro, dijo la doctora Fuentes. No discutimos información médica ajena. Beatriz inspiró bruscamente, a punto de hablar. Sin embargo, Diana le tocó el codo. Era demasiado pronto para desenmascarar a su marido en el hospital. Inmediatamente alertaría a Vargas y a Lorena, y luego destruiría todo lo que pudiera alcanzar. Vámonos a casa, pidió Diana. Estoy muy cansada. Marcos la abrazó por los hombros y le preguntó a la jefa de servicio. ¿Qué han mostrado las pruebas? Los resultados se los comunico a la paciente. La señora Robles decidirá qué comparte con sus familiares. Soy su marido. Luchamos juntos por su vida. Entonces respete su derecho al secreto profesional. En el pasillo, Teresa se quedó con Beatriz para ayudarle a tramitar los documentos necesarios. Junto al ascensor, el marido preguntó, ¿de qué hablabas con esa mujer? Ella también está esperando resultados. ¿Jiménez vino por ella? Diana se apoyó en la pared. Marcos, me tiemblan las piernas. Vas a interrogarme aquí. Él se ablandó al instante. Perdona, me asusté al ver tu geolocalización. En el coche, el marido preguntó qué le habían dicho los médicos. Nada definitivo por ahora. Diana lo dijo con tal cansancio que él dejó de preguntar. En casa, Marcos la acompañó al dormitorio y le trajo las pastillas.
Tómate 2. Vargas autorizó a aumentar la dosis. Hablaste con él después del hospital. Tengo que saber cómo ayudarte. Ella se puso el medicamento en la lengua, lo tragó con agua y luego se dio la vuelta. Consiguió esconder la pastilla en la mejilla. 1 minuto después, Diana le pidió a su marido que le preparara un caldo. Apenas se cerró la puerta, escupió las pastillas y las guardó en un estuche vacío. Hasta la noche, Marcos apenas se alejó del dormitorio. Le quitó el teléfono a su esposa con el pretexto de que las llamadas interrumpían su descanso. Diana no discutió. Cerca de las 7 llegó Vargas. El oncólogo entró con una carpeta negra y un nuevo envase del fármaco. ¿Cómo fue la consulta? Me sacaron sangre, me hicieron una tomografía. ¿Qué le dijeron? Prometieron preparar una conclusión. Vargas dejó su maletín junto al sillón. Los hospitales públicos pueden retrasar las pruebas durante semanas, semanas que usted no tiene. No me dieron los portaobjetos ni los bloques. El laboratorio detectó una confusión en el registro. Mañana lo arreglarán todo. ¿Y si el material pertenece a otra paciente? Marcos dejó de hojear los papeles. Vargas se quitó lentamente las gafas. ¿Quién le ha dicho eso? Nadie. Intento entender el retraso. No se llene la cabeza de conjeturas. Sus resultados fueron revisados varias veces. Entonces muéstreme los informes. Diana, basta, intervino el marido. Te estás atormentando. Quiero saber por qué tengo que vender el negocio de mi padre. Vargas abrió la carpeta. Aquí está la invitación del centro extranjero, el programa de terapia y la factura de la primera etapa. El pago debe realizarse antes de fin de semana. Los documentos parecían convincentes. El nombre de la clínica sonaba diferente antes, observó Diana. Hablaba de un grupo de instituciones médicas. La tratarán en una filial. ¿Quién firma la invitación? El coordinador del departamento internacional. ¿Se puede verificar su apellido? Marcos golpeó el reposabrazos con la palma de la mano. ¿Quieres tratarte o interrogar a cada persona que intenta salvarte? Diana se estremeció y bajó la cabeza. El marido se sentó a su lado al instante. Perdona, estoy al límite. Ella le permitió que la abrazara. Vargas aprovechó la pausa. Mañana firme el consentimiento para el programa. Luego el intermediario reservará una plaza. El dinero aparecerá después de la venta de la fábrica, respondió Diana en voz baja. Lorena ha fijado la reunión para el viernes. El médico miró rápidamente a Marcos. Entonces llegaremos a todo. Doctor Vargas, ¿cuánto recibirá por mi derivación? Se puso rojo. Soy médico, no un comerciante de pacientes. Marcos me aseguró que al intermediario habría que pagarle una comisión. Simplemente está cansada, dijo el marido. Le acompaño. Los hombres salieron al pasillo. La puerta no se cerró del todo. Se ha enterado de algo, susurró Vargas. No tiene nada. Han llamado a la paciente real para hacerle pruebas. Prometiste que eso no pasaría. No controlo el hospital regional. Quítale el teléfono a Diana y no la dejes salir sola. El viernes todo terminará. Necesito mi parte justo después de la transferencia. ¿La recibirás? Diana yacía inmóvil. La pequeña grabadora que Teresa había escondido por la mañana en el forro de su bolso estaba funcionando. Cuando Marcos regresó, su esposa ya tenía los ojos cerrados. ¿Dónde está mi teléfono? Me lo quedo hasta mañana. Necesitas tranquilidad. Su sumisión lo tranquilizó. Por la noche, Veita durmió a ratos. Antes del amanecer, el marido salió del dormitorio y cerró la puerta con llave desde fuera. El clic fue silencioso, pero ella lo oyó. Diana se acercó al pomo. La cerradura no cedió. En la mesita de noche había agua, al lado el medicamento. No había teléfono. Un 9º piso. Media hora después, Marcos abrió la puerta. Ya vestido. ¿Por qué me encerraste? Ayer tomaste un medicamento fuerte. Tenía miedo de que te levantaras sonámbula. Devuélveme el teléfono. Después de desayunar tengo que ir a la fábrica. Hoy te quedas en casa. Lorena traerá los papeles aquí. Firmaré el contrato en mi despacho, con Teresa y los representantes del comprador. Marcos frunció el ceño. ¿Por qué complicarlo? Porque la fábrica es mía. La miró durante unos instantes, luego sacó el teléfono. De acuerdo, pero hoy descansas. En la pantalla había un mensaje de la doctora Fuentes. Beatriz Moyá ha sido hospitalizada. Diagnóstico confirmado. Comienzan el tratamiento sin demora. ¿Quién escribe?, preguntó Marcos. Marta.
Hay otro problema en la nave 1. Él extendió la mano. Enséñame. Diana giró la pantalla. El contacto aparecía como Marta. Trabajo. La notificación ya había desaparecido. Llamaré yo mismo a Sergio. No hace falta. Que se las arreglen sin mí. Después del desayuno, el marido se encerró en el despacho. Diana se fue al baño, abrió el grifo y llamó a Teresa a través de una aplicación segura. Me encerró en el dormitorio y me quitó el teléfono. ¿Puede salir del apartamento ahora? Sí. No lo provoque. Hoy Lorena irá a verlos. Él quería traerla aquí, pero yo insistí en una reunión el viernes en la fábrica. Eso nos viene bien. La denuncia está registrada, los materiales entregados. No nos revelarán los detalles de la investigación. No se quede a solas con su marido después de la firma. Beatriz está hospitalizada. Lo sé. Sus documentos se tramitaron por separado. Diana apretó el teléfono. Quiero que el viernes ellos mismos expliquen cada paso en voz alta. Haga preguntas sencillas. ¿A quién se le vende la propiedad? ¿A dónde irá el dinero? ¿Quién propuso al intermediario extranjero? ¿Por qué la urgencia? Firmaré el contrato, pero solo el documento acordado. La transmisión de la propiedad inmobiliaria requiere registro estatal. Sin él, la parcela y los edificios seguirán siendo suyos. No se puede improvisar. Y si Marcos exige un poder notarial, no le otorgue poderes. Aduzca su deseo de firmarlo todo personalmente. Teresa hizo una pausa. El laboratorio analizó la pastilla. En el envase está el fármaco indicado, pero la dosis prescrita supera la inicial habitual. En combinación con otros medicamentos, puede causar una fuerte sedación. Entonces querían volverme dócil. Su intención será evaluada por especialistas. Conserve los medicamentos y la receta. Al mediodía, el marido trajo un borrador del contrato. El precio seguía siendo 3 veces inferior al de mercado, y el comprador obtenía el derecho a entrar en el territorio inmediatamente después de entregar la señal. Un punto aparte obligaba a Diana a entregar los sellos, los pasaportes técnicos y el acceso al archivo. ¿Por qué deberían recibir los documentos antes del registro?, preguntó ella. Para verificar la propiedad. La verificación se hace antes de firmar el acuerdo. El comprador arriesga una gran suma. La que arriesga principalmente soy yo. Marcos se sentó frente a ella. Ayer estabas dispuesta a luchar por tu vida y hoy defiendes unos muros viejos. Quiero dejar a los trabajadores una indemnización por despido. El dinero aparecerá después de la reventa del equipo. En el contrato no existe tal obligación. Lo añadiremos. Diana pasó la última página. ¿Dónde están los datos bancarios del intermediario extranjero? Habrá una orden separada al banco. Los fondos irán directamente después del pago del comprador. Entonces el viernes Vargas también debe estar presente. Que confirme que sin la transferencia no me admitirán. Al marido no le gustó la condición, pero no podía negarse. De acuerdo. Y que Lorena traiga el poder notarial original del director de Granito Developments. Lo traerá. Marcos recogió el borrador. Te has vuelto muy desconfiada. Una persona con un diagnóstico mortal tiene derecho a pensar en lo que dejará atrás. Salió sin responder. Un minuto después, Diana escuchó su conversación con Lorena. El viernes nos vemos en la fábrica. Ella exige la presencia de Vargas y el poder notarial original. No, ya es tarde para echarse atrás. Prepáralo todo para que Jiménez no encuentre un pretexto para aplazar el acuerdo. Después de comer, Marcos se fue a coordinar el pago. Diana esperó 10 minutos, luego llamó a un coche y se fue a la empresa. Marta cerró el despacho por dentro. Señora Robles, el señor Herrera me pidió que le reenviara copias de toda su correspondencia. ¿Y tú aceptaste? Le respondí que sin una orden escrita del propietario no tengo derecho. La secretaria dejó sobre la mesa el contrato con la empresa de Lorena. La contable encontró 2 pagos por la tasación del terreno y la búsqueda de un inversor. Ambos los realizó el señor Herrera. En el anexo había un informe con fotos de la fábrica, el plano catastral y el cálculo de un futuro complejo residencial. El trabajo comenzó 3 meses antes del chequeo de Diana. Haz copias y dáselas a Teresa. Ya se las he dado. Marta suspiró. ¿Qué está pasando? El viernes se sabrá. Hasta entonces, no le digas nada a nadie. Teresa llegó 1 hora después con un borrador preparado. Externamente se parecía al documento de Marcos.
Sin embargo, el pago se realizaría solo después del registro estatal y la verificación del origen de los fondos. La entrega de archivos, sellos, llaves y equipos antes de la finalización del procedimiento estaba prohibida. Notarán los cambios, dijo Diana. Por eso primero les dejaremos hablar. Luego usted pedirá que expliquen el esquema de pago. La firma comenzará después de la verificación de los poderes. ¿Y quién estará en la sala de al lado? Eso no lo discutiré. Le basta con saber que la reunión estará bajo control. Jiménez guardó una copia en su maletín. Después de la conversación, no vuelva a casa. He reservado una habitación de hotel a nombre de mi asistente. Recogerá sus cosas más tarde por la vía legal y no sola. Diana asintió. Por la tarde, regresó al apartamento. Marcos la esperaba en el recibidor. ¿Dónde estabas? En la fábrica. Quería despedirme de las naves antes de la venta. Te prohibí salir sola. No puedes prohibírmelo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Mañana es un día importante. La reunión es pasado mañana, el viernes. Lorena consiguió un adelanto. El comprador está listo para firmar todo mañana a las 4:00. Si lo posponemos, el dinero se irá a otro proyecto y perderemos la plaza en la clínica. Diana comprendió que tenían prisa por cerrar el trato antes de que el laboratorio y el hospital regional vincularan la suplantación con Vargas. De acuerdo, dijo después de una pausa. Mañana a las 4 en mi despacho. Marcos sonrió y la abrazó. No te arrepentirás. Por encima de su hombro, Diana vio en la mesita la familiar carpeta negra del médico. De ella sobresalía el borde de una nueva conclusión con el sello de Med-Análisis. En el documento ya figuraba su apellido. Habían conseguido fabricar un reemplazo. Diana apoyó la mejilla en el hombro de su marido y preguntó en voz baja. ¿Entonces mañana se acaba todo? Sí, respondió él. Mañana comenzará una nueva etapa en nuestra vida. Ella cerró los ojos. Marcos aún no sabía que para él esa vida comenzaría justo después de la última firma. A las 3:40, Diana entró en su despacho y de inmediato notó una copa de más. En el alféizar de la ventana había una cubitera con champán. Junto a las carpetas, 3 bolígrafos idénticos. Marcos lo había preparado todo como si en 20 minutos fueran a celebrar una exitosa compra familiar y no la despedida de una esposa del negocio de su padre. «Llegas pronto», dijo él. «Quería pasar por las naves antes de la reunión. No deberías cansarte. Hoy solo necesitas fuerzas para firmar». Diana se quitó el abrigo y lo colgó en el armario. En el forro de su bolso, la grabadora funcionaba. Una segunda estaba en el organizador de escritorio. De camino al despacho, se detuvo junto a la puerta de cristal de la primera nave. Sergio discutía con un ajustador junto a un nuevo molde. 2 empaquetadoras revisaban el dibujo de unas tazas. Un joven mozo ataba apresuradamente una caja que se había deshecho. Marta alcanzó a la jefa en la escalera. Todos están en sus puestos. Teresa Jiménez pidió que le dijera que el orden de la reunión no ha cambiado. Marcos preguntó algo. Quería saber quién estaba en la sala de reuniones pequeña. Le dije que estaban revisando el archivo. Diana tocó agradecida el hombro de la secretaria. Después de las 4, no dejes salir a nadie antes del final del turno. La gente no debe enterarse de lo que pasa por rumores en la entrada. Entendido. Solo al subir al segundo piso, Diana sintió un temblor en las rodillas. El miedo había vuelto. Sin embargo, ahora no se refería a una muerte inventada. Temía cometer un error y darle a su marido la oportunidad de esconderse tras palabras de preocupación. Teresa no había explicado quién escuchaba la conversación desde la habitación contigua. Solo le había pedido que hiciera las preguntas con calma y no cambiara el orden acordado. «¿Cuándo llegará Vargas hoy?», preguntó Diana. Marcos desvió la mirada hacia la ventana. «Por la noche, a nuestra casa. Tiene una operación urgente y su propio horario. Ha entregado la conclusión, la invitación y la factura del intermediario médico». La respuesta sonaba razonable. Diana misma entendía lo ridículo que parecería un oncólogo en una mesa con un contrato de venta de una fábrica. El requisito de ayer solo le había servido para poner a prueba a los cómplices. Vargas no había aparecido, pero le había dado a su marido una nueva carpeta con papeles falsos. «Entonces, de la transferencia te encargarás tú después del registro. Para eso necesito un poder notarial. Primero quiero escuchar todo el esquema». Marcos se acercó y le arregló el cuello de la blusa. «No temas.
En unas semanas estaremos en la clínica y después del tratamiento empezaremos otra vida. ¿Dónde? Elegiremos un lugar junto al mar. ¿Te gustará? Teresa entró en el despacho. Llevaba un traje oscuro y en las manos un maletín de cuero. ¿Ha llegado el representante del comprador?, preguntó la abogada. Está subiendo, respondió Marcos. El director se conectará por videoconferencia si es necesario. El poder notarial original es obligatorio. Lorena lo traerá. Un minuto después apareció Montes. El pelo rubio estaba peinado en grandes ondas. En sus labios brillaba una sonrisa tranquila. Puso su pasaporte y un poder notarial ante Teresa. Granito Developments me ha encomendado firmar el contrato preliminar, el acuerdo de señal y el acta de entrega de documentación. Jiménez leyó cada página, comprobó los datos y luego preguntó: ¿Dónde está la decisión del socio único aprobando una operación de gran envergadura? Se preparará para el registro, respondió Lorena. Hoy solo fijamos las intenciones de las partes. La entrega de llaves y archivos ya excede las intenciones. Marcos exhaló con irritación. Teresa, el comprador está aportando dinero. Necesita verificar la propiedad. La verificación se realiza antes de la firma, no después de obtener acceso a los sellos y las cuentas. Diana se sentó a la cabecera de la mesa. No discutamos, me cuesta leer documentos largos. Explíquenmelo todo en voz alta. Por orden, Lorena abrió la carpeta. Después de su firma, la empresa transferirá una señal. Ese mismo día, recibiremos los pasaportes técnicos, los contratos con los proveedores y las llaves de las oficinas administrativas. Luego, los documentos se presentarán para el registro estatal. ¿Cuándo llegará el resto del importe? Después de la transferencia de la propiedad. ¿De dónde saca una empresa joven tanto dinero? La financiación la proporcionará un inversor privado. ¿Cómo se llama? Montes miró a Marcos. No desea revelarse hasta que se complete el acuerdo. ¿Por qué? Está preparando un gran proyecto de construcción y teme a la competencia. Es decir, cerrarán la fábrica. La producción es deficitaria, intervino Marcos. El terreno se usará de forma más inteligente. Diana se volvió hacia su marido. Ayer mismo prometiste pagar una compensación a la gente. La pagaremos después de vender el equipo. En los documentos no existe tal obligación. Lo añadiremos en un acuerdo aparte. ¿Quién lo firmará si Granito Developments revende inmediatamente la parcela al verdadero promotor? Lorena se quedó inmóvil con la carpeta abierta. ¿De dónde saca que habrá una reventa? En el informe de su empresa ya hay un plano de un complejo residencial y un cálculo de beneficios. La fábrica pagó por esos servicios hace 2 meses. Marcos miró bruscamente a su amante. ¿Dejaste el informe en contabilidad? El contrato lo tramitaste tú, respondió ella. Envié los documentos a la dirección del departamento financiero que me indicaste. Teresa puso sobre la mesa copias de las órdenes de pago. Eso significa que la preparación comenzó mucho antes del diagnóstico de la señora Robles. Estábamos evaluando posibles opciones, dijo Marcos. No hay nada ilegal en eso. Entonces, ¿por qué la propietaria no lo sabía? Quería ofrecer una solución ya preparada. Diana cerró los ojos, fingiendo debilidad. De acuerdo, supongamos que acepto el precio bajo. ¿Qué pasará con el dinero? El marido acercó una orden bancaria. Parte de la suma irá al intermediario médico. El resto lo gestionaré yo durante tu tratamiento. ¿Con qué base? Firmarás un poder notarial. Sacó una hoja aparte. Teresa la leyó y levantó la cabeza. Aquí se prevé el derecho a disponer de todas las cuentas, vender bienes muebles, recibir documentos y delegar poderes. El señor Herrera podrá llevarse los activos restantes sin un nuevo consentimiento de su esposa. Diana puede perder rápidamente la capacidad de ocuparse de los asuntos, respondió él. Vargas advirtió sobre un posible empeoramiento. En los documentos médicos no hay ninguna declaración de incapacidad. Se trata de previsión. Entonces limite el poder al pago de las facturas confirmadas de la clínica. Marcos negó con la cabeza. En el extranjero surgirán gastos. No voy a estar buscando un notario cada vez. Diana cogió el documento. Me pides que te entregue todo lo que quede después de la fábrica. Te pido que me permitas salvarte. ¿De quién? De la burocracia, los retrasos, tu costumbre de dudar de cada paso. Lorena intervino. El poder se puede formalizar más tarde. Ahora el comprador espera una decisión. ¿Y el champán para qué?, preguntó Diana.
Marcos miró de reojo la cubitera. Quería celebrar el inicio del tratamiento, antes de la transferencia del dinero. Estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Estás seguro del comprador o de mi sumisión? Lorena cerró la carpeta e intervino. Las emociones son comprensibles, pero el inversor no esperará indefinidamente. Mañana sus representantes comenzarán a preparar el terreno. Antes del registro, solo trabajos geodésicos. Y a los trabajadores, ¿cuándo les anunciarán que demolerán la fábrica? Marcos respondió en su lugar, después de recibir el dinero. De lo contrario, la gente armará un escándalo, el sindicato llamará a la prensa y el promotor se echará atrás. Así que decidieron ocultar la venta hasta que los empleados ya no pudieran hacer nada. Decidimos no destruir tu última esperanza por el pánico ajeno, dijo el marido. Teresa anotó sus palabras en los márgenes del contrato. No, dijo Diana. Debo entender la transferencia médica. ¿Qué organización recibirá el dinero? Marcos nombró la empresa y mostró la factura. ¿Quién es su propietario? Un coordinador extranjero. ¿Su nombre? No lo sé. ¿Quién encontró al intermediario? Lo recomendó Vargas. Lorena sonrió con sorna. No le eches toda la culpa al médico. Los datos bancarios los enviaste tú. Marcos se volvió hacia ella. Después de tu conversación con el representante del inversor. El inversor se ocupa del terreno. No tiene nada que ver con el tratamiento. ¿Así que los dos discutieron mi dinero por separado? Preguntó Diana. Montes se quedó en silencio. Marcos se inclinó hacia adelante. Diana, para. Estás enferma, asustada y te aferras a pequeñeces. Firma el contrato. Yo resolveré el resto. Ayer me encerraste en el dormitorio, para que no te cayeras después de las pastillas. Me quitaste el teléfono, para que nadie te molestara. Luego exigiste un poder general, porque te quiero. Las últimas palabras sonaron demasiado fuertes. Detrás de la mampara de cristal, Marta levantó la cabeza, pero no entró en el despacho. Diana abrió el bolso y sacó los resultados de las pruebas. No tengo cáncer. Marcos no reaccionó de inmediato. Lorena palideció y bajó lentamente el bolígrafo. ¿Qué has dicho?, preguntó el marido. El hospital regional no encontró ningún tumor. El número de histología pertenece a Beatriz Moya. A ella le dijeron que no había peligro y me dieron su diagnóstico a mí. Es un error del laboratorio. No, un error no se corrige con una nueva conclusión fabricada con fecha retroactiva. Diana puso sobre la mesa una copia del documento de la carpeta negra. Ayer estaba en nuestro recibidor. Lleva mi apellido, otro número de material y la fecha antigua. Intentaron reemplazar las pruebas después de una solicitud oficial. Lorena se giró bruscamente hacia Marcos. Dijiste que Vargas lo había arreglado todo sin riesgo. Cállate. Aseguraste que la paciente real se había ido hacía tiempo y que nadie lo comprobaría. Marcos se levantó de un salto. Conocías todo el plan. Tu empresa debía quedarse con el terreno y luego revenderlo al promotor. Sabía lo de la fábrica y el tratamiento inventado. Lo de la otra enferma me lo contaste más tarde, cuando ya era tarde para echarse atrás. Mentira. Tengo tus mensajes guardados. Lorena intentó coger su teléfono. Marcos agarró el aparato primero y lo arrojó al suelo. La puerta se abrió. Entraron agentes de la policía. Al frente iba el inspector Ramos, un hombre de 45 años, con el pelo corto y oscuro. Mostró su placa y ordenó no tocar documentos, teléfonos ni ordenadores. Esto es un asunto familiar, gritó a Marcos. El inspector Ramos no respondió a la acusación. Darán explicaciones según el procedimiento establecido. Ahora cumplan las órdenes de los agentes. Un especialista se acercó al teléfono roto. Otro agente se situó junto a la puerta. Lorena señaló a Marcos. En el dispositivo está la correspondencia. Él me enviaba las sumas, los datos del intermediario y me prometió mi parte después de la reventa de la parcela. Tú misma registraste la empresa a nombre de tu tía, gritó Marcos. A petición tuya. Y recibiste el anticipo de la fábrica. El pago lo firmaste tú. Su alianza se desmoronó en pocos minutos. Esa misma mañana planeaban repartirse millones y una nueva vida. Ahora cada uno intentaba salvarse a costa del otro. Diana miraba al hombre con el que había vivido 15 años. Antes sabía cómo se arrugaba por el aire frío, buscaba las gafas que tenía delante y dejaba el café a medio beber junto al portátil. Ahora, frente a ella había un hombre que había decidido destruirla sin armas. Le había bastado un análisis ajeno,
un sello médico y el miedo a la muerte. El inspector Ramos preguntó, ¿llegaron a firmar algún documento? No, respondió Diana, no se llegó a la firma. ¿Le entregaron medicamentos? Mostró las bolsas selladas, las recetas y las conclusiones del laboratorio independiente. Las pastillas las traían mi marido y el médico. Marcos me obligaba a tomar una dosis doble, me quitaba el teléfono y cerraba el dormitorio con llave. Mientes, gritó Eo. Me preocupaba por Chi. Diana se volvió hacia él. La preocupación no requiere vender una empresa por un tercio de su valor, entregar las llaves antes del registro y transferir el dinero a una empresa desconocida. No hay acuerdo, por lo tanto, no hay perjuicio. Teresa respondió con calma. La calificación jurídica no la darán los participantes en la conversación. Los agentes comenzaron a registrar los documentos y los dispositivos electrónicos. Se oyó movimiento detrás de la puerta, pero el inspector Ramos levantó una mano y el agente se quedó en el pasillo. Más tarde, Diana comprendió que la reunión era solo una parte de la investigación. Nadie pretendía reunir a todos los sospechosos en su despacho para un desenmascaramiento espectacular. A cada uno se le investigaba dónde se encontraban los documentos, los equipos y las personas capaces de confirmar un episodio concreto. En ese momento, no le dijeron nada sobre la clínica. El inspector Ramos no mencionó nombres, no relató las conversaciones de sus colegas, ni prometió un resultado rápido. Solo aclaró dónde estaban los originales de las recetas, quién tenía acceso a la carpeta de casa y cómo Diana había obtenido la copia de la nueva conclusión. Marcos se desplomó de repente en la silla. Diana, diles que solo estábamos discutiendo sobre la venta. Retira la denuncia. Devolveré el dinero gastado en los informes. ¿Y a Beatriz le devolverás 2 meses de tratamiento? Él desvió la mirada. No sabía que el médico usaría un diagnóstico real. Lorena se rió. ¿No buscaste tú mismo una paciente sin familiares? Vargas dijo que solo tenía un hijo. Cállate. Tengo un mensaje de voz donde pregunta si ella podría desaparecer de la base de datos. Marcos se abalanzó sobre ella. Sin embargo, un agente de policía lo detuvo y le exigió que mantuviera la calma. Diana se quitó la alianza. El metal dejó una franja clara en su dedo. Puso el anillo junto a los 3 bolígrafos. Mírame. Marcos, él levantó la cabeza. ¿Para qué? Siempre pusiste la fábrica por encima de mí. Te confié las finanzas, un cargo y acceso a las cuentas. Pero la última palabra siempre era tuya. Cualquier maestro me veía como el marido de la jefa, por eso decidiste quedarte con la empresa. Quería conseguir lo que me merecía. ¿Qué exactamente? El terreno lo compró mi padre. La producción la mantuvieron los trabajadores. El dinero lo ganaron las naves. Incluso la preparación del engaño la pagaste con el dinero de la fábrica. Yo era tu familia. Eras. Te pertenecía mi confianza. La cambiaste por una parcela que nunca será tuya. Le pidieron a Diana que pasara al despacho contiguo para declarar. Teresa se sentó a su lado. A través del cristal se veía a Marcos discutiendo algo con el inspector Ramos y a Lorena respondiendo a las preguntas de otro agente. Ha aguantado, dijo Jiménez. Mientras Beatriz esté en el hospital, no hay victoria. Han empezado su tratamiento. Demasiado tarde. Los médicos aún no han perdido la esperanza. Al anochecer, Diana se fue al hotel. No pensaba volver al apartamento. Teresa le trajo la ropa que Diana había preparado de antemano y le recordó que el resto de sus cosas las recogerían más tarde con testigos. Al quedarse sola, Diana se sentó en el borde de la cama. Por la mañana, esa casa todavía se llamaba hogar. En el armario colgaba su ropa. En la cocina estaban las tazas que habían elegido juntos. Junto a la cama, un libro de Marcos con una página doblada. La traición no había destruido esas cosas, pero les había quitado su antiguo significado. Al día siguiente, fue a ver a Beatriz. La mujer yacía en una habitación junto a la ventana. Miguel estaba sentado a su lado, resolviendo un ejercicio en un cuaderno escolar. Los médicos han empezado el tratamiento, dijo Beatriz. No dan promesas, pero hay una oportunidad. Miguel levantó la cabeza del cuaderno. Mamá va a vivir. Beatriz cerró los ojos por un segundo. Luego tomó la mano de su hijo. Los médicos están haciendo todo lo posible. Diana no hizo promesas que nadie podía cumplir. Tu madre ha llegado a tiempo a manos de grandes especialistas. Ahora necesita tratarse, y tú no faltar a la escuela y estar a su lado cuando permitan las visitas. Puedo quedarme con la vecina, dijo el chico con seriedad.
solo que el hospital está lejos. Te ayudaremos con el transporte, respondió Diana. Beatriz quiso objetar, pero su hijo, por primera vez en la conversación, relajó un poco los hombros. Pagaré los gastos que no cubre la seguridad social. No me debe nada. Usaron su enfermedad contra mí. Eso lo hicieron otras personas. Lo sé. Permítame ayudar con los medicamentos, el transporte y el alojamiento para Miguel mientras usted esté aquí. Beatriz la miró durante un buen rato. Solo sin lástima, sin ella. Teresa lo formalizará todo por escrito para que no dependa de nadie. Entonces acepto. Pasaron 4 meses. La fábrica no se detuvo ni un día. Diana destituyó a Marcos, revocó sus poderes bancarios y ordenó una auditoría interna. La investigación reveló pagos a la empresa de Lorena, consultorías ficticias y la preparación de la parcela para su reventa. Los materiales se entregaron a través de solicitudes oficiales. Sobre las acciones contra Vargas, Diana solo se enteraba a través de los documentos que le mostraban según el procedimiento previsto. Su papel se investigaba por separado. Se revisaron su historial médico, los registros del laboratorio, el origen de los sellos, las recetas y las transferencias de dinero. Ya no podía escudarse en una disputa conyugal sobre la propiedad. Marcos, a través de su abogado, propuso un divorcio sin reclamaciones si su esposa suavizaba su testimonio. Teresa respondió que los hechos no son objeto de negociación. En otoño se disolvió el matrimonio. Después de la vista, Marcos alcanzó a Diana en el pasillo. ¿Teníamos que terminar así? Lo empezaste tú. No pretendía hacerte daño físico. Me diste el diagnóstico mortal de otra persona. Intentaste quitarme la fábrica y me obligaste a tomar medicamentos fuertes. ¿Cómo llamas a ese daño? Lorena me traicionó. Te hizo lo mismo que tú a mí. Te quería. El amor no falsifica un diagnóstico. Guardó silencio. ¿Algún día me perdonarás? No quiero volver a verte en mi vida. Quizás, algún día, eso se convierta en perdón. Diana se fue sin esperar respuesta. En invierno, Beatriz terminó el ciclo principal de tratamiento. Las pruebas mostraron una mejoría. Un día, vino a la fábrica con Miguel. Sergio le permitió al adolescente hacer una pequeña marca en una taza antes de la cocción. La letra saldrá un poco torcida, advirtió el maestro. Pero será mía, respondió el chico. En primavera, Diana vendió al promotor solo la parte abandonada del terreno. El acuerdo se cerró tras una tasación independiente y una discusión abierta con los jefes de nave. Los fondos obtenidos fueron suficientes para una nueva línea, la reparación de la ventilación y un seguro médico para los trabajadores. La producción principal se mantuvo. El día de la puesta en marcha del equipo, Marta anunció: «Señora Robles, Beatriz Moya la espera en la entrada». Los invitados entraron con un pequeño paquete. Dentro había una taza con una letra irregular en el costado. «Es para usted», dijo Miguel, «para que beba té y recuerde que los papeles aterradores también hay que volver a comprobarlos». Diana se rió y puso el regalo junto a la foto de su padre. Después de que se fueran, se acercó a la ventana. En el patio se abrían las puertas. Un camión entraba en el recinto. Los trabajadores le mostraban al conductor la dirección. Sobre la mesa estaba la sentencia de divorcio. Al lado, una carta de la clínica de Beatriz con buenos resultados de las últimas pruebas. El primer documento, Diana lo guardó en el cajón de abajo. El segundo lo dejó frente a ella. Luego sirvió té en la taza regalada y dijo en voz baja: «La lección ha terminado». Detrás de la pared, la nueva línea se puso en marcha. La vida no comenzaba de nuevo. Continuaba desde el punto en que intentaron truncarla con un engaño. Y ahora, cada nuevo día le pertenecía a Diana.